¿Tienes síndrome premenstrual? Bien, pues te voy a ayudar a que se alivien todos esos síntomas. Vamos a ver. En primer lugar, si uno de los síntomas que tú tienes es hinchazón, bueno, generalmente es hinchazón, mal humor, irritable, estamos irritables, dolores, a veces calambres en el bajo vientre, también nos podemos poner muy tristes. Entonces todo esto tiene solución. Tranquila que tiene solución con las flores de Bach. Bien, ¿qué flores de Bach son específicas para este caso concreto? Puedes utilizar la siguiente mezcla. También un poquito dependiendo del síntoma que más tengas, pero te voy a explicar cada flor de Bach para qué síntoma es y así tú eliges y te haces una formulación, ¿de acuerdo? Vale, entonces la primera es para lo que es toda la hinchazón de la parte ginecológica, pues ponemos chicory. La chicoria es una flor que trabaja todo el aspecto ginecológico, es el arquetipo femenino. Entonces te va a aliviar, va a ayudar a que se suelte todo eso, va a relajar toda la zona, ¿vale? Ponemos chicory por toda la zona genital. Después, si te encuentras irritable, entonces añadimos beech. Beech, la flor del haya, del árbol haya. Esta flor es para cuando uno está muy irritable, que rechaza a los demás o que no soporta cosas o que no soporta que le hablen, que no se soporta determinadas cosas. Entonces, si te encuentras así, si te encuentras muy irritable, tómate beech, añade beech a la fórmula. Luego, si estás triste, si estás como depresiva y no sabes por qué, bueno, y es cada mes, cada ciclo, y una semana antes empiezas a estar muy triste y lloras por cualquier cosa sin que haya pasado algo grave o importante, entonces añade mustar. Mustar es la flor de la mostaza y esa te va a ayudar muchísimo porque se va a equilibrar completamente lo que es esa tristeza, es decir, va a desaparecer, ¿vale? Después hay otra flor que es Scleranthus, que Scleranthus regula los ciclos. Cualquier cosa que sea cíclica, que te pase cada X tiempo, como el ciclo menstrual, ayuda a regular y a equilibrar todo el ciclo. Así que Scleranthus te va a venir fenomenal. Y luego tenemos el olmo, elm, si hay calambres. Si hay calambres, si te dan o dolores, incluso cuando ya tienes la menstruación o a veces previos, los hay, entonces utilizamos el olmo. Y luego si tienes muchísima retención de líquidos, entonces utiliza willow. Willow o el sauce, es la flor del sauce, te va a ayudar a deshincharte, a eliminar líquidos, a que no sea tanto esa retención de líquidos que sucede antes de la menstruación, ¿de acuerdo? Entonces, si haces esto y te tomas la fórmula esa semana antes y la tomas varias veces al día, como 5 o 6 veces al día, 7 si necesitas, cuanto más a menudo mejor, te va a ayudar muchísimo a deshincharte y a dejar esos síntomas premenstruales tan desagradables y a que puedas estar más equilibrada y más feliz.